Este informe va a comenzar de una forma un tanto inusual porque vistas las reacciones que en X han tenido mis afirmaciones no respecto a lo que ha ocurrido con Colombia, con Estados Unidos, etcétera, me parece absolutamente necesario poner antes el vídeo que he grabado después para aclarar, ¿no?, que esto no es una cuestión política y creo que efectivamente hay que analizar algunas cosas desde el interés nacional de cada país y de cómo está actuando ese país en cuestión, ¿no?, para defenderlo o, pues en el caso de otros, venderlo. Comenzamos. Ya había dejado de grabar, pero esta reflexión, que espero que sea muy corta, de verdad me parece absolutamente necesaria. ¿Qué narices os pasa? ¿Por qué no estáis defendiendo a vuestro propio país? Yo era tu fan número uno hasta el momento en el que dijiste que Petro es un héroe. Y no es un héroe, es un bufón. ¿Qué narices os pasa? Defendés a Colombia, carajo. Y como digo Colombia, digo México, digo España y por supuesto digo Rusia. Ya bueno, entonces, ¿qué pasa con Ucrania? Pues lo que pasa con Ucrania es que su soberanía nacional la terminó vendiendo al mejor postor y mirad exactamente cómo le está yendo. Es lo que pretenden hacer con Rumanía, es lo que pretenden hacer con Eslovaquia, es lo que pretenden hacer con Hungría. No es una cuestión de ideologías. Algunas veces lo que hay que defender es el interés nacional de un país, la forma de ser de un país y sobre todo la dignidad, repito, que un país sea tratado con dignidad y que no sea un mero esclavo que cumpla las órdenes de Estados Unidos y por supuesto también de la OTAN, porque lo único que hacen es lo que han terminado haciendo. El ejemplo más reciente lo tenemos en Siria. Sí, Bashar al-Assad no era ningún santo, pero ¿qué es lo que hay ahora? Ahora hay cristianos asesinados día sí y día también, matanzas en pueblos que por supuesto no salen en ningún medio de comunicación. Vendieron su soberanía nacional, se negaron a defenderla y a día de hoy lo único que tienen es exactamente lo mismo que tiene Ucrania, desgraciadamente y muy a mi pesar, que es muerte y desolación. Si queréis eso para vuestros países, adelante. Para todos los demás, de verdad, a veces hay que apartar las ideologías y tratar de centrarse en lo verdaderamente importante, que antes de nada sois colombianos, mexicanos, españoles y rusos también. Aviso de antemano que el informe de hoy probablemente sea bastante emotivo y creo que es necesario que el periodismo de vez en cuando efectivamente lo sea. Volveremos en los próximos informes a comentar la última actualidad del conflicto ucraniano y actualizaremos, por lo tanto, la situación en el frente. Pero hoy me parece absolutamente necesario, teniendo en cuenta que aquí estamos, sobre todo y por encima de todo, para comentar la última actualidad geopolítica, hablar de este tema que ha ocurrido en Colombia, pero que sin embargo se refiere y bueno, tiene que ver, ¿no?, en última instancia y va a terminar afectando en última instancia a muchísimos más países, por supuesto, a la gran totalidad, diría yo, de los países de América Latina por un lado, pero es que al final puede terminar llegando también a España, es decir, a la Unión Europea, porque realmente lo que ha ocurrido ha sido una especie de plantarle cara a los Estados Unidos y además ya hemos visto claramente cuál ha sido la forma de actuar de Donald Trump, eso de mirar para sus adentros, eso de dedicarse, ¿no?, al proteccionismo puro y duro, de Make America Great Again, no va a ser una acción que no tenga precio y sobre todo no va a ser una acción que no tenga precio a nivel internacional. Lo que ha ocurrido recientemente, de hecho, ya lo hemos comentado en el caso de México y tenéis ahí el informe, pero es que ha vuelto a ocurrir y ahí el asunto ha escalado a mayores con el tema colombiano, puesto que Donald Trump ahora ha decidido realizar, ¿no?, y de alguna forma demostrar que efectivamente es capaz de cumplir con su palabra dentro de la campaña electoral, que ya veremos exactamente cuánto cuesta la palabra en cuestión. Pues bien, se ha puesto en serio con el tema de la inmigración, porque ha prometido por activa y por pasiva durante esa misma campaña que echará a todos los inmigrantes ilegales de Estados Unidos y ahora, pues efectivamente, ha fletado un par de aviones. En Guatemala aceptaron 3. En México se negaron a aceptar 1, pero al final ya sí que han llegado a un acuerdo con Donald Trump. Se negaron a aceptar 1 no porque no quieran a sus nacionales, se negaron a aceptar 1 porque Donald Trump parece que ha comenzado a utilizar la estrategia de simplemente ordeno y mando, como si Estados Unidos siguiera teniendo la más grande de todas las hegemonías a nivel mundial. Es decir, que ha fletado una serie de aviones sin parece haberse preguntado con anterioridad a los países latinoamericanos
norteamericanos que los tenían que recibir. Entonces unos los recibieron y además pues en unos aviones entiendo que iban nacionales de ese país, pero en el caso de México eran personas que habían entrado a través de la frontera mexicana, con lo cual, bueno, pues metió a esa gente en una serie de aviones y en condiciones que, bueno, como poco creo que se pueden considerar bastante poco humanas, es decir, la gente, y tenemos vídeos de esto, por ejemplo, en Brasil iban esposados, cuando llegaron a Brasil salían de ese avión, eran aviones militares, es decir, estaba fletando aviones para trasladar a esos inmigrantes ilegales como si fueran delincuentes sin que realmente hubieran cometido, me imagino que algunos sí, pero la gran mayoría de ellos supongo que no, ningún delito que no fuera diferente al de buscarse una mínima dignidad de vida. Y aquí quiero resaltarlo, teniendo en cuenta que yo he trabajado muchísimo en una zona de conflicto, o sea, este trato, el tratar a una persona, aunque sea un refugiado, un inmigrante ilegal, de una forma que no le dé unas mínimas condiciones de dignidad, me parece un asunto absolutamente deleznable, puesto que yo he visto a personas que iban con una mano delante y otra mano detrás, y esto no está pasando ahora con la guerra en Ucrania, no, es que en Donbass, por ejemplo, la gente que iba a refugiarse en la Federación de Rusia lo hacía desde el lejano año 2014 como poco, cuando Ucrania atacó ese territorio y fue la primera que lo hizo. Entonces, esas personas llegaban y efectivamente, pues algunos no tenían papeles, no tenían su situación regularizada. Un Estado, ante todo, creo que tiene que tener un mínimo de respeto por los derechos humanos. Dicho lo cual, pues efectivamente lo que sucede es que Donald Trump fleta los aviones en cuestión y decide enviar a esos inmigrantes, como si se tratara de una serie de sacos de basura, directamente a supuestamente sus países de origen. Esposados van, ¿eh? Hay vídeos de esto, que no los está enviando de cualquier forma. Y todo esto para demostrar a sus electores, al final, que ellos en Estados Unidos son algo así como superiores. Los blancos más grandes, bueno, los más blancos, los más primeros, los más mejores, entendedme la metáfora, entre comillas. Pues bien, resulta que Petro se niega a aceptar en Colombia 2 aviones militares procedentes de Estados Unidos y desde el principio alega que no está negándoles entrada a sus conciudadanos, sino que él entiende que después, además de lo ocurrido en Brasil, ¿no?, que está grabado en vídeo, él entiende que este retorno tiene que realizarse en unas condiciones de dignidad mínimas y que se tienen que respetar los derechos humanos, es decir, es algo así como que entréguenmelos como a los seres humanos que efectivamente son, y de hecho ya comienzan ellos mismos a organizar en Colombia la forma de recoger a esas personas que al final va a hacerse con el avión presidencial y lo ha asumido este trámite la propia presidencia de Colombia. Bueno, dicho lo cual, Donald Trump, por supuesto, aprovecha, y aquí es fundamental esta forma, y quiero llamar la atención sobre esta cuestión que me parece absolutamente clave para toda América Latina, pero es que también para la Unión Europea, porque si en España nos pensamos que esto no nos va a tocar, recordad lo que recientemente ha dicho Donald Trump sobre el tema de si España está en los BRICS y podría subirle los aranceles como a cualquier otro tipo de país que esté en los BRICS. ¿Esto por qué? Porque España sigue comprando el gas licuado ruso. ¿Y lo hace por qué? ¿Porque ama a Rusia? No, porque le sale mucho más barato, porque a los consumidores españoles les sale mejor de precio, por cuidar un mínimo a sus propios ciudadanos. Pues no, eso en Estados Unidos no les gusta. En Estados Unidos, a nivel internacional, quiero decir, a nivel geopolítico, lo que les gusta es que ellos simplemente lleguen y te digan cómo tienen que hacerse las cosas, que ellos elijan los aviones, que ellos elijan a las personas, que elijan cómo viajan esas personas, que las esposen en el caso de que quieran. Y tú, como Colombia, tienes que callar y obedecer, y tienes que aceptar que Estados Unidos va a hacer exactamente lo que le salga de las mismísimas pelotas. Pues bien, el presidente de Colombia ha dicho hasta aquí hemos llegado. Pues no. Y de hecho, no
no solo eso, sino que además se han producido unas declaraciones muy importantes también por parte de México, que han recalcado eso mismo, que hay que garantizar un mínimo de dignidad, ¿no?, humana a esas personas. Lo mismo ha ocurrido también en el caso de Honduras, y Honduras, el presidente de Honduras, ha dicho y ha recordado que hay una serie de bases estadounidenses en el territorio del país y que de momento Estados Unidos no está pagando un solo duro. Así que bueno, esto en cualquier momento se puede revisar. El caso es que en el momento en el que Petro dice que no, Donald Trump entra en algo así como una especie de cólera y dice que esta gente va a ir para Colombia como que yo me llamo Donald y entonces si no van yo les cierro la visa y el viso a los políticos colombianos que estén involucrados en esto, a los más importantes, no van a poder viajar a Estados Unidos, pues vaya por Dios, ¿no? Como si en Colombia vivieran mal. Bueno, pues eso, que no van a poder viajar a Estados Unidos. Además le impongo a Colombia un arancel del 25% la primera semana y al cabo de la primera semana, si no han aceptado a sus personuchos estos, a sus colombianuchos, pues en ese momento le impongo un arancel del 50%. Pues bueno, se empieza a liar parda y el punto más vergonzoso de todo esto, me parece, sinceramente, el hecho de cómo han reaccionado algunos nacionales colombianos, muchos nacionales españoles. Por supuesto, aquí el tema, como siempre, ha ido a tratar de izquierdas y derechas. Como la derecha, bueno, ha apoyado a Donald Trump porque, miren, yo, esto es cierto que antes también me pasaba y me arrepiento sobremanera de haberme dividido así en ideologías, porque ahora, desde que a mi país de origen he entendido, ¿no?, que la OTAN le está atacando sistemáticamente, hay una cosa que yo pongo por encima de eso, que es, hay dos países que yo considero patria por encima de todo, que son Rusia y España. Pues bien, para mí es mucho más importante lo que es la identidad rusa o la identidad española, defender la soberanía rusa, la soberanía española, en este caso, para Petro, proteger la soberanía nacional colombiana, que es lo que entiendo que ha intentado hacer, antes de ponernos a decir, bueno, pues es que los izquierduchos de Colombia, bueno, gente alegrándose de que de que no se pueden entregar en unas condiciones de dignidad mínima a sus propios conciudadanos, pero estamos locos, de verdad no entendéis que, claro, bueno, es que Estados Unidos, es que Petro ha quedado como tonto porque Estados Unidos ahora le va a subir los impuestos y ahora nos va a dejar a todos básicamente en la miseria. Es cierto que Estados Unidos económicamente es más fuerte que Colombia, pero también es cierto que tanto como Colombia es, o sea, tanto como Estados Unidos es un socio estratégico de Colombia, Colombia también es un socio estratégico para Estados Unidos. Ojo, que no solo le exporta café, que le exporta un montón de cosas importantísimas a Estados Unidos. Y Estados Unidos necesita de Colombia como Colombia necesita de Estados Unidos. Entonces, no es tan fácil. Es cierto que la economía colombiana hubiera podido sufrir más, pero tampoco vale que ahora todo el mundo tenga que arrodillarse porque Donald Trump ha dicho y porque si no va a imponer aranceles. Lo que hay que hacer es, creo, precisamente lo que han hecho Colombia, México y Honduras. Y creo que lo tendríamos que empezar a hacer todos, incluyendo España, con el resto de los países hispanohablantes y actuar como totalidad. Ojalá llegue un día este momento, más allá de los rencores que pueda haber entre todos estos países, porque hay mucho más que nos une de todas aquellas cuestiones, vamos, infinitamente más que lo que nos separa. Entonces, lo que han hecho ha sido tratar de unirse frente a aquel que viene a, pues simplemente vía uso de la fuerza, tratar de meterles en vereda. Y no solo eso, os decía antes el asunto clave, es cierto que se me fue un poco con la emoción, pero el asunto clave de esto es que Estados Unidos está intentando utilizar a Colombia como una especie de ejemplo para el resto del mundo del hecho de que a partir de ahora lo que se va a hacer es lo que yo diga, y en el caso de que no se haga, pues yo voy a dar una pataleta porque Trump ya a nivel personal no puede permitirse, ¿no?, que un presidente de un país que no es Estados Unidos, un paisucho, ¿no?, que Colombia es un gran país, ojo, cuidado, pero es que todo país que no sea Estados Unidos para Donald Trump ya de por sí está por debajo, por supuesto. Entonces, no puede permitirse quedar efectivamente en ridículo,
que es, hombre, pues haber preguntado, ¿no? Antes de enviar los dichosos aviones, haber pactado con Colombia la devolución de sus nacionales, y estoy convencidísima de que no hubiera habido ni un mínimo de problema, pero bueno, no se va a hacer así. Se va a hacer en el momento en el que yo quiera, como yo quiera, pues mira, ¿te lo comes con patatas? Va a ser que sí. Entonces montó en cólera, empezó a hablar de aranceles y al final, claro, después de toda la ola que se montó, por supuesto, la oposición colombiana, Petro, madre del amor hermoso, pues al final salió Petro con un texto que me parece precioso, en su X lo ha compartido y quien lo quiera ver, pues que lo lea completo. Pues salió Petro diciendo que si ellos nos, básicamente en resumen, ¿no? Que nosotros vamos a tratar de apoyar la economía nacional, los productos que no lleguen de Estados Unidos vamos a tratar de producirlos aquí, vamos a apoyar a las empresas que lo hagan, pero sobre todo, si ellos nos imponen un arancel del 25, nosotros de vuelta se lo entregamos también, con un lacito. Ellos nos imponen un arancel del 50%, nosotros también. Y al cabo del día, al final, pues resulta que el asunto milagrosamente se solucionó. Eso sí, mientras el gobierno colombiano ha sido bastante más modesto en las declaraciones en cuestión, pues ha dicho que se ha solucionado. Efectivamente parece que va a ir el avión presidencial. A partir de ahí dudo que haya más malentendidos, porque Donald Trump también ha aprendido de esto. Donald Trump también se ha asustado bastante, porque aquí parece que se ha despertado el león y ha asustado. Petro, claro, ha tenido que echarse para atrás, pero aquí, ojo, cuidado, ha visto que no es todo tan fácil. Ya la primera elección se la dio México, la segunda Colombia y la tercera, claro, igual no se mete. Igual ahora comienza a hacerlo de la otra forma. Entonces, Estados Unidos ahí ha sacado un comunicado urgente diciendo que efectivamente que Colombia había aceptado todas las condiciones de Estados Unidos y que pues acepta a sus nacionales, incluyendo si en el caso de que se entreguen en un avión militar. ¿Sabéis cuál es la trampa aquí? Por mucho que los medios occidentales, cosa que me parece absolutamente, de verdad, vergonzosa, vergonzante, y perdonadme toda la emoción y toda la expresividad en este informe en particular, que han puesto, pues eso, que Petro ha echado para atrás, bueno, los medios españoles, pues como siempre, ¿no? Lamiéndole las botas al amo, que encima les está pisoteando día sí, día también, porque el día que Marruecos quiera Ceuta y Melilla, pues, me contáis, a ver qué titular sacáis, que España ni tampoco los necesitaba demasiado, ¿no? Pues eso. Sacan esos vergonzosos titulares, pero claro, Estados Unidos dice, bueno, incluido si van en un avión militar. Pero, claro, ahora la cuestión es ver si efectivamente esas personas van a viajar o no en un avión militar. Porque saben ya de antemano que Petro desde el principio lo dijo, que él enviaba su avión presidencial propio. Es decir, que no van a tener que enviarlos en un avión militar. Pero claro, es que vosotros han aceptado todo. No, han aceptado exactamente lo que han dicho desde el principio. Solo que ahora, pues lo lógico, ¿no? Que cada parte va a intentar sacarle provecho y sobre todo, pues como siempre, ¿no? Tiene que ser la última palabra, tiene que ser la de los gringos. Pero en el fondo, de verdad, me parece ahora lo que han hecho estos tres países, repito, Colombia, México y Honduras, un baño de humildad para Donald Trump personalmente, para Estados Unidos en cuanto a su forma de actuar dentro, ¿no?, de su política exterior. Me parece un ejemplo a seguir para todos los demás y ojalá esto se convierta en una especie de regla y ojalá cada vez más países defiendan su soberanía nacional. Sí pueden ser más pequeños, sí pueden tener menos fuerza que Estados Unidos, pero es absolutamente fundamental que hasta las últimas defiendan su dignidad y entre todos igual terminan siendo más fuertes.